some disturbing images. Breaking news to bring to you. Israel. Another news, Israel. Himself responsible for every blood. The west of Jerusalem. Will you condemn Palestinians military offensive a week ago? Okay, the American embassy to Jerusalem. Like some Syrian military targets. Is taking place across the occupied West Bank and East Jerusalem. Here in Bethlehem, there have recently been clashes every single day. Interesante, ¿verdad? Pues os voy a comentar cuál ha sido mi experiencia en Israel, en Jordania y en Palestina. Pero empezaremos por Israel. Bien, pues resulta que el año pasado fuimos a Israel, a Jordania y a Palestina. Yo tuve que organizar el viaje para poder cuadrar todos esos países en 7 u 8 días. Así que tuve que utilizar mis métodos para poder cuadrar las cosas, crear itinerarios e intentar ver lo máximo posible de cada país y poder entender la situación que hay en cada uno de ellos y bueno, tener cierta idea de qué es lo que pasa. Fuimos a Israel, cogimos un avión desde Madrid, tuvimos que hacer escala en Rumanía llegando a Tel Aviv. Al llegar a Tel Aviv nos encontramos con el primer problema. Entregamos los pasaportes, se quedaron con nuestros pasaportes y nos dejaron esperando durante 2 horas. Me hicieron 2 interrogatorios en donde me preguntaban cosas como a qué me dedicaba, cuál era el nombre de mis abuelos, a qué se dedicaban mis padres, el número, correo, con qué empresa o compañía trabajaba, cuál era el itinerario, en qué hotel me iba a hospedar, etc, etc, etc. Lo cual me hicieron el mismo interrogatorio y las mismas preguntas 2 veces. A mí no me importó. Hablaban un inglés decente, por lo que nos podíamos entender. Y bueno, a mi hermano apenas le preguntaron, así que dije, bueno, es su país, ellos ponen las normas, yo debo de contestar la verdad y ya está. Me hicieron una pregunta respecto de si conocía a alguien en Israel. No sé si esa pregunta se la hacen a todo el mundo o simplemente porque soy de origen árabe. En fin, no sé. Así que se me queda la espinilla ahí de saber el por qué. Si alguien sabe la respuesta, pues, o tiene alguna idea de por qué, que lo escriba en los comentarios, se lo agradecería. Ese mismo día teníamos un vuelo a las 12:30 que iba a salir desde Tel Aviv a Eilat. Así que llegamos nosotros a las 9, el interrogatorio duró 2 horas, salimos a las 11:30 del aeropuerto porque teníamos que ir a otra terminal donde la aerolínea Arkia, que es una aerolínea local, íbamos a volar con ella y bueno, tuvimos la ventaja de que pudieron adelantarnos el vuelo, por lo tanto pudimos ganar un par de horas. Volamos con Arkia, era una aerolínea realmente, bueno, normalita, los asientos eran bastante cómodos, dieron un par de galletas, agua durante el viaje y llegamos a Eilat, al aeropuerto de Ramón, donde pasamos ahí toda la tarde, comimos, bueno, pues pudimos beber un montón de agua y refrescos, puesto que hacía un calor tremendo. Aquí os dejo un par de fotos. Madre mía, el calor que hace, colega. Estamos a 45 grados, estamos en Eilat, sí, es la última ciudad que hace frontera para entrar a Jordania. Y bueno, el calor que hace, madre mía. Acabamos de tener un lunch ahí y seguramente pues ahora vayamos a cruzar la frontera con Jordania, al Wadi Aram. Fuimos a visitar un par de lugares turísticos y luego para finalizar teníamos que pasar la frontera Israel con Jordania porque la intención era llegar a Jordania antes de que fuese viernes, ya que Jordania es un país oficialmente musulmán. De camino hacia la frontera de Jordania. El bus nos ha dejado más arriba, así que tendremos que caminar como unos 2 kilómetros. Aquí no hay nada, literalmente estamos en el puto desierto, no hay nada. Así que tenemos que caminar, bueno, ciertas palmeras, las comerciales supongo, y el calor que hace, y nada. El bus, la ventaja del bus que nos ha costado muy económico. 4,2 shekels por persona desde la estación central y es el mismo autobús que va directamente a Ramón Airport desde Eilat, como la llaman ellos. Entonces ya podemos ver la frontera.
así que la intención era llegar jueves por la noche. Pero eso os lo voy a contar en el siguiente vídeo. Después de pasar 3 días en Jordania, lo pasamos bastante bien, volvimos a Eilat, donde cogimos un avión desde el aeropuerto de Ramón para volar a Tel Aviv. Llegamos a Tel Aviv por la mañana, cogimos un tren que nos llevó desde Tel Aviv a Jerusalén. El trayecto duraba 25 minutos, media hora, y de precio estábamos hablando de unos 6 euros. Luego ahí tienen los nuevos shekels, que es la moneda que se utiliza en Israel y también en los territorios palestinos. Así que llegamos a Jerusalén por la mañana, fuimos al hotel, tuvimos que descansar porque estábamos muy cansados por el viaje que habíamos tenido en Jordania y bueno, después de levantarnos fuimos a dar un paseo por la ciudad antigua de Jerusalén. Estamos en Vía Dolorosa, el camino que hizo. Y eso era impresionante porque salimos al anochecer, a eso de las 9, pudimos ver varios lugares como el Muro de las Lamentaciones, intentamos llegar a la explanada del Domo de la Roca, pero estaba cerrado, y bueno, llegamos a la iglesia del Santo Sepulcro también, y es que se respiraba un aire mágico, ahí se respiraba un aire mágico. Así que bueno, estuvimos indagando e investigando pues por las calles antiguas de Jerusalén, fuimos a ver calles como Vía Dolorosa y demás. Y bueno, al día siguiente también nos dedicamos pues a pasar por el Muro de las Lamentaciones para poder verlo por la mañana además. Ahí atrás tenemos el Muro de las Lamentaciones, la única parte del muro que queda del templo que construyó el rey David. Ahí está. Y detrás de esto está el Monte de la Roca. Y también fuimos a la explanada del Domo de la Roca. Lo que me pareció curioso es que solamente dejan pasar a los musulmanes, o por lo menos en la época en la que fuimos, puesto que nos hicieron un par de preguntas que eran relacionadas con el Islam para ver si realmente somos musulmanes o no. Pudimos contestar bastante bien las preguntas y bueno, entonces nos dejaron entrar. Y llegamos al Domo de la Roca. Nos sorprendió lo que nos encontramos. Eso era precioso por dentro. Así que ese día simplemente lo dedicamos a los lugares de culto religiosos, tanto del judaísmo, cristianismo y el islam. Yo me quedé mucho rato en el Domo de la Roca rezando y enfrente estaba la mezquita de Al-Aqsa. Mucha gente lo suele confundir, pero el Domo de la Roca no está considerado mezquita, simplemente es un lugar de culto, y luego está la mezquita de Al-Aqsa, que esa sí que es una mezquita, es muy antigua, donde está la explanada del Domo de la Roca. Una está enfrente de la otra y eso es precioso. Así que después de salir de allí fuimos a ver la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar de culto de los cristianos, y estaba ahí expuesto la piedra donde pusieron el cuerpo de Jesús después de haber sido crucificado. Así que ese día simplemente lo dedicamos a ver la ciudad antigua de Jerusalén. Y cenamos por el barrio árabe, unos falafels que estaban bastante buenos, pasando por la puerta de Damascus que daba al barrio árabe y demás. Al día siguiente fuimos al Mar Muerto, era algo que quería experimentar, eso de flotar sin ningún esfuerzo. Así que cogimos un autobús desde la estación central de autobuses en Jerusalén, un autobús que iba directo hasta el Mar Muerto, y ahí pasamos toda la tarde y realmente eso fue algo magnífico. Aquí os dejo un par de fotos.
Y esto es lo que pasa cuando te relajas. Flotas. Y bueno, todo esto ha sido mi experiencia en el viaje de Israel. A continuación voy a comentar cómo ha sido mi experiencia en Palestina, en el estado de Cisjordania, viajando desde el Mar Muerto a Jericho y desde Jericho a Ramallah y de vuelta a Jerusalén, ¿vale? Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y sígueme en el siguiente vídeo. Comparte, por favor. Hasta luego. Enteros. Ahora lo hago yo. Sí, ahora es tu turno, Siri. Aquí, o sea, no se puede venir al Mar Muerto y no hacer esto. Veo que me falta una parte. Ahora la